Hola, bienvenidos nuevamente a este espacio. Es noche de viernes, noche de libros en Aquí y Ahora, en la FM. Antes de saludar a nuestro gran invitado con un tema que sé que les va a fascinar, tengo que agradecerle a Kelly Cabana, a todo el equipo de Noticias RCN, al servicio informativo de la FM por esta actualización de noticias nacionales e internacionales tan necesaria y siempre tan vigente. Dicho eso, es hora de saludar a nuestro invitado, un invitado de honor, como se los digo. Su nombre es el doctor Michael Alonso. ¿Lo pronuncié bien, doctor? ¿Michael o Michael? Bueno, me suelen llamar Miquel, pero también Michael también está bien. Así que Michael, está bien. Lo anglo. Mi nombre es Lewis, se debería pronunciar Luis, por ejemplo. Es al Sí, revés. El doctor muy bien. Miquel Alonso con su libro El valor de la intuición, cómo comprenderla, entrenarla y usarla con acierto. Y qué tema más apasionante, porque si algo hacemos o echamos mano cuando algo nos libera un instinto, una decisión a tiempo, leía la historia del doctor Miquel, que ahorita no la va a contar, cambiarse de hacer a justo a tiempo. Le decimos es la intuición, nos salvó, nos salvamos, etcétera. Doctor Miquel, qué valor tenerlo a usted conmigo aquí. Bienvenido, buenas noches. Pues muchas gracias. Yo estoy encantado de estar aquí contigo, Lewis, hablando de la intuición y de lo maravilloso que es todo el comportamiento de nuestro cerebro, sobre todo este comportamiento inconsciente y automático. Así que nada, muchas gracias por invitarme. No, y esa es la mejor introducción que usted pudo haber hecho. Claro que sí, porque ¿de dónde viene la intuición? Entonces empecemos, si le parece bien, para definir qué es la intuición o qué no es la intuición. Muy bien, pues bueno, la intuición es un proceso que es automático, que es muy rápido, que es inconsciente y con ese proceso nuestro cerebro es capaz de extraer con precisión conclusiones que son probabilísticas y siempre Sí. enfocado a un hazlo o no lo hagas. Es decir, la intuición nos manda siempre un mensaje que tiene que ver con una acción, con hacer o dejar de hacer una acción. Entonces, la intuición está en nuestro cerebro, es científica, o sea, es real y se basa principalmente en todo, o sea, se alimenta de todo lo que hemos aprendido de forma implícita y de forma explícita durante toda nuestra vida y de nuestras experiencias. He puesto el énfasis en ese implícita y explícita porque Sí. aprendemos muchas cosas de forma reglada, digámoslo así, que estamos estudiándolas, aprendiéndolas, etcétera, pero aprendemos también muchas otras sin darnos cuenta. Aprendemos el comportamiento de las personas, aprendemos lo que ocurre cuando hago A y B, ocurre C. Mi cerebro toma nota y dice, mira Sí. esto de curioso, y lo almacena. Entonces, de todo eso se alimenta la intuición. ¿Y qué no es? No es solo emociones, no es instinto, que el instinto es algo congénito, es algo de nacimiento, ¿no? O sea, podemos tener un instinto sexual de nacimiento, podemos tener, por ejemplo, miedo a la oscuridad, miedo a las serpientes o a los ruidos chasquidos de noche en un bosque, ¿no? Sí. Pero, pero no es, la intuición es algo que tiene mucha más literatura, contundencia, es como nuestro big data particular, ¿no? Y del Sí. que tiramos para decidir. Esa intuición me parece que es como demasiada cercana a esos instintos, es quizá como el margen más angosto que existe entre lo que es una cosa y lo que es la otra cosa. ¿Por qué no aclaramos y profundizamos para empezar un poquito por ahí? Instinto es algo como que está condicionado, viene en nuestra genética, no depende de nosotros, Eso sino es, de miles de generaciones anteriores, más o menos. eso es, eso es. O sea, cuando hay tortuguitas que cuando nacen tienen el instinto de salir corriendo para Sí, entrar al mar antes de que se las estampe pues un ave que anda por ahí, ¿no? Y nosotros tenemos nuestros propios instintos, ¿no? sí, sí, Que sí. nos han, que durante muchos, pues durante miles de años, pues nos han ido haciendo que desarrollemos eh, habilidades, cualidades, incluso miedos, ¿no? Sí, Pues para adaptarnos al entorno. Por ejemplo, pues lo que decimos, a la noche, a los ruidos en la noche, ¿no? No tenemos la visión que pueden tener pues otros animales distintos que lo ven todo mucho más claro, ¿no? Nosotros no, y entonces pues tenemos un instinto que es más congénito. Pero la intuición no, la intuición se basa en nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Es una manera que tenemos de ayudarnos a tomar decisiones.
Yo siempre digo que la mejor de tus decisiones la toma tu intuición. Ahora puntualizaremos, porque podemos confundir la intuición con uno de sus enemigos. El más fuerte de todos son los sesgos cognitivos, ¿no? Que Sí. se puede parecer, pero la intuición es científica y es un comportamiento de nuestro cerebro, un módulo cerebral. O sea, más o menos nacemos con los instintos, pero desarrollamos nuestra intuición. Exacto, exacto, eso Ok. es. Doc, ¿cuál es ese mismo margen que hay? Es mucho más separado para no confundirnos con la suerte, porque muchas veces pareciera suerte. Sí, efectivamente. Y de hecho, yo en el libro pongo ahí un apartado de suerte, ¿no? Enfocado a la suerte. Mm, Y de hecho hay un psicólogo americano, Richard Wiseman, que investigó mucho la suerte y luego, descubrió que la suerte se basaba principalmente en 4 aspectos. sí. Y dentro de esos 4 aspectos, uno de ellos es la intuición. La intuición es desarrollar tu intuición como base para tener buena suerte, ¿no? Los otros tienen que ver con el positivismo, con mirar la vida de forma optimista con lo que te ocurre y con la observación. Y luego ya veremos cuando hablemos de entrenar la intuición, que seguro que hablamos, cómo Sí. la observación también es un paso para entrenar nuestra intuición. Entonces, es curioso porque Richard Wiseman hizo una escuela de la buena suerte en la Sí. cual lo que decía es que a todas aquellas personas que no tuviesen suerte y que quisiesen desarrollarla, pues les invitaba a participar. Y el 80% de las personas, al cabo de un mes, decían que había mejorado su suerte, que tenían más suerte, siguiendo esos 4 postulados que defendían. Pero bueno, la intuición no es suerte. La intuición, si te parece, podemos comentar un poco cómo funciona. Por favor, Eh, sí, pero antes de ese paso, yo sí sí, quisiera que las personas en términos generales que nos están viendo, que nos están escuchando, tuvieran claro por qué es importante el tema de la intuición, que no es solamente algo que de por allá de las abuelas o de cuando hay una conversación que uno se siente con suerte, quizá porque esquivó por demorarse un poquito más y dijo, no, espere, yo más bien me aguanto y eso le sale bien. Eso no es un mito. Eso es un hecho científico. ¿Por qué es importante para las personas que nos están escuchando, que lo están viendo? bueno, la intuición está rodeado de pensamiento mágico. Hay Sí, mucho pensamiento mágico alrededor. Hay muchos exacto. aspectos que realmente, al menos la ciencia, tal y como la estudiamos, digo siempre tal y como la estudiamos, porque eh, yo no estoy para refutar la hipótesis de ninguna persona que pueda tener sus propias creencias, lógicamente, y además ahí está la física cuántica para destrozarnos la manera que tenemos de ver la vida, de investigar y de todo. Entonces, yo por eso siempre voy con mucha cautela, porque no estoy, yo siempre hago más preguntas y siempre digo que tengo Mm, más dudas que afirmaciones, ¿no? Es decir, y cuanto más investigas algo como el cerebro, realmente se te acaban creando siempre pues más vías y más caminos por explorar y estudiar. Yo llevo pues varias décadas con ello y así lo digo, ¿no? Pero, ¿por qué es importante la intuición? La intuición es una forma que tenemos de ayudarnos a tomar decisiones. Es un comportamiento cerebral y es ciencia. Y lo que tiene de bueno la intuición es que, a ver, nuestro cerebro y nuestro cuerpo, en la inmensa mayoría de las funciones que tiene, se producen de forma inconsciente. No nos enteramos de ello. O sea, en nuestro cuerpo, pues comemos algo y nadie está pensando que está notando cómo se digiere el bistec que se ha comido. Y en ujú. nuestro cerebro, ya desde hace décadas sabemos que, por ejemplo, tomamos 35.000 decisiones al día y Wow. somos conscientes apenas de 100. Es decir, el 99,74% de las decisiones las tomamos de forma inconsciente. Nuestro comportamiento es básicamente inconsciente, o sea, nuestro cerebro inconscientemente regula nuestra respiración, regula toda la parte hormonal, toda la parte de homeostasis, eh, regula los latidos de nuestro corazón, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, eh, lo curioso es que se ha relacionado siempre la correcta toma de decisiones con la parte más cognitiva consciente, ¿no? O sea, es decir, piénsalo 2 veces, piénsatelo otra vez, o sea, piensa para decidir. Y lo que ya hemos descubierto investigando es que no hay que pensar tanto, hay que, Mm.
dejarse guiar muchas veces por procesos inconscientes automáticos. Como A veces dejarse hay que llevar, sentir. ¿cierto? Exacto. Yo, por ejemplo, entreno futbolistas profesionales de la élite y entrenamos no pensar. Entrenamos que no se piense. Cuando tú vas a jugar, no piensas. Ok. Cuando yo, por ejemplo, cuando vengo aquí a hablar contigo, no pienso. O sea, siento, si me pongo a pensar, se activa una zona del cerebro que no tiene que ver con mi conocimiento, se activa una zona que tiene que ver con aprendizaje, una zona más lenta, más despacio. Es lo que llamaba Kahneman ese cerebro rápido, cerebro lento, y antes de él Claro. Damasio, Ledoux, etc. Entonces, la importancia de la intuición es que no nos enseñan a utilizarla. Nos dicen que eso son cosas que no son científicas, que pienses. Y la Sí. realidad no es así. No es así. La intuición es más certera en todo Sí. aquello que hacemos de manera habitual, en todo aquello que Ok. tenemos experiencia, que somos expertos, es mucho más certera absolutamente en todo. O sea, de hecho, hay investigaciones que yo pongo ahí en el libro, por ejemplo, con cosas como decisiones de riesgo, de alto riesgo financiero. Incluso ya sabemos que para tomar una decisión compleja es Mm. mucho más sencillo dejarte guiar por emociones y por tu intuición que pensar, ¿no? Cuando hay muchos Ah, ok. aspectos que tienes que tener en consideración, tu consciente, tu parte cognitiva, enseguida ataja. Porque dice, esto es mucho gasto, Claro. esto gasta mucha energía, yo quiero sobrevivir, el cerebro gasta muchísimo, elegimos esta, por un sesgo, por ejemplo. Es como más o menos lo que uno entiende en un teléfono móvil que asegura hay tareas en segundo plano. ¿Esas serían las tareas en segundo plano? Exacto, exacto. O sea, es todo eso que está ahí, es como ese sistema operativo que tenemos ahí funcionando todo el rato y que no nos enteramos de él. De Sí. hecho, si te parece, es que es un ejemplo muy bueno, porque Por nuestra intuición favor. funciona de la siguiente manera. Sí. Nuestro cerebro todo el rato está intentando adelantarse a lo que va a ocurrir, Mm. adaptarse para tomar decisiones. Es un aprendiz de medium realmente, ¿no? Puede ir Ok. tomando datos y sacando patrones por si tengo que tomar una decisión. Entonces, ¿qué ocurre? De repente nuestro cerebro, en base a su experiencia y su conocimiento, Sí. recoge unos datos que le parecen interesantes. Una persona que conocemos no nos mira bien, hace algún gesto que lo identificamos con desdén o con soberbia o con desprecio, y esa se llama la fase guía de la intuición. Ok. Entonces dice, uy, 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 aquí parece que hay, de forma inconsciente, parece que hay algo que me cuadra. Entonces se pone a recopilar evidencias cada vez más, cada vez más. Ok. Y entramos en la fase integradora. ¿Eso qué es? Que cuando supera un umbral determinado y ya pasa pues un número de evidencias que para él es apropiado, entonces te emite una corazonada. Te dice, Mm. una corazonada es una emoción débil con la cual el módulo intuitivo te avisa. Ah, ok. Y te dice, Sí, sí, sí. ojo, si quieres ahora hablamos de ella y te dice, ojo, que haz esto, no lo hagas, ¿vale? Porque me cuadra este patrón, he acumulado suficiente evidencia y por eso te lo mando y te digo, te mando una emoción débil que se siente en el cuerpo, ¿vale? Que la notamos en el cuerpo y que tenemos que aprender a escuchar. Y esa es la forma que tiene el módulo intuitivo de hablar con nosotros. ¿Qué tan hábiles somos entonces, Doc, para escuchar esa voz intuitiva? Pues aquí es donde viene el quid de la cuestión, ¿no? Porque tenemos un módulo maravilloso que muchas veces no le hacemos caso, porque nos han Sí. enseñado en el colegio, la sociedad, todo el mundo nos enseña que piénsatelo mejor. Que hay que ¿No? racionalizarlo, pensarlo, Exacto, tomarse el tiempo. Ok. exacto. Utiliza tu consciente, tu cognición, tu parte más de pensar, ¿no? Mm. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo somos de buenos? Pues depende de lo que entrenemos. Nuestro cerebro es muy plástico, muy plástico. Entonces, en todo aquello que nos proponemos mejorar y que está a nuestro alcance, me refiero que sean cosas que podemos hacer, nuestro cerebro enseguida se pone a convertirse en un experto para ello. Y puede ser para Mm. lo bueno o para lo malo. Nos Claro. puede generar un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Ok. O nos puede hacer desarrollar, por ejemplo, en este caso, la intuición, que es una herramienta que tenemos, pues podemos desarrollarla muy bien. Y para eso, el tema de la corazonada es muy importante, porque tenemos que aprender a escuchar, a entender nuestras corazonadas. Cada cerebro del mundo es distinto.
Sí. y puede avisarnos de una manera diferente. Y eso es lo que tenemos que aprender a escuchar cómo nos habla esa intuición. ¿Qué tan difícil es lograrlo? Y sin entrar en profundidad, porque ya lo vamos a hacer, pero ¿es posible? Es decir, ¿y hay algún límite de edad? ¿Puedo desarrollar esa escucha de lo que me está diciendo mi cerebro ahí detrás, esas corazonadas, seguirlas? ¿Se puede aprender a cualquier edad? No solo se puede aprender a cualquier edad, sino que el módulo intuitivo de nuestro cerebro Sí. eh, envejece mucho mejor que el cognitivo. Es decir, al Ah, final, ok. eso, cuando todos los refranes que tenemos de que las personas mayores saben más por la edad que por el conocimiento, ¿no? Que Sí. seguro que hay muchos refranes, ¿no? En ese Sí, sí, sentido sí, de que sí. dicen ese tipo de significado, se refieren precisamente a que la parte intuitiva no tiene un proceso generativo tan habitual ni tan muchas veces importante como la parte cognitiva. Entonces, ¿qué ocurre? Que aprendemos a tomar mejores decisiones porque utilizamos más las emociones y la parte intuitiva y la parte más de comportamiento automático. Claro. Y, y eso, o sea, vamos a decir que pensamos menos, porque realmente pensar consume muchos recursos, ese proceso cognitivo se va siendo cada vez más, poco a poco se va deteriorando más y nuestra intuición no. Entonces, a cualquier edad, podemos, de hecho, las personas mayores utilizan bien la intuición, ¿no? Entonces, sí, es una herramienta que tenemos y que en ese sentido, cuanto más la vayamos utilizando, mejor. Y la podemos aprender a utilizar, a escuchar en cualquier momento. Es un tema de verdad que me resulta apasionante y quiero profundizar más en él, pero es el momento de hacer la primera pausa, doctor. Así que vamos a ir con un tema que me parece fundamental y es que usted me dé ejemplos para que las personas puedan lograrlo entender, claro, pero sobre todo vamos a profundizar en el tema de cómo aprender a manejar esa intuición, no, más que a manejarla, a escucharnos, a escuchar nuestras corazonadas y esa es la promesa para dentro de unos minutos cuando regresemos a esta noche de viernes, noche de libros en Aquí y Ahora. Ya regresamos. Estamos de vuelta con el doctor Miquel Alonso, el valor de la intuición, cómo comprenderla, entrenarla y usarla con acierto. Él se encuentra en España. Doctor Miquel, sobre todo, muchísimas gracias por esta excepción que hace en su horario para atenderme, para poder hablar de este, que me parece un libro que es fantástico, es maravilloso. Y estábamos hablando un poco sobre por qué no le hacemos caso a la intuición, por qué no la seguimos, por qué no nos escuchamos nuestras corazonadas, en fin. Doc, ¿hay alguna anécdota que a usted lo haya marcado y por la cual usted haya optado en su carrera profesional por decir, me voy a enfocar en este momento en la intuición? Bueno, yo la verdad es que siempre, desde que comencé mi carrera profesional, que tuve ahí pues un cambio muy importante, porque empecé por una vía y la verdad es que no era feliz en lo que hacía. Entonces Sí. ahí lo corté todo y me puse a estudiar el cerebro. ¿Eso fue Y siempre intuición? me, la verdad, sinceramente no. Fue todo lo contrario, porque yo Sí. estudié ingeniería informática y luego telecomunicaciones y tenía Ujú. una carrera brillante en todo eso, ganaba Sí, mucho sí, dinero sí. y era muy infeliz. Y aguanté Apa, hasta que el cuerpo me dijo basta. no Me dijo más. hasta aquí Mm, y ya. O sea, no fue intuitivo. El cuerpo me hablaba, yo decía, no sé qué me pasa, pero sigo adelante hasta que el cuerpo hace así, dice, hasta aquí, hice te un paro yo, crack. ¿no? Sí, claro. Crack. Entonces ahí empecé a estudiar el cerebro y sobre todo me interesaban las emociones y todos los comportamientos inconscientes y automáticos, ¿no? Sí. Entonces, he estudiado mucho y sigo estudiando toda la parte esa inconsciente y ahí me llevó, pues claro, la intuición es un terreno en el cual como hay tanto pensamiento mágico y tantas cosas que muchas veces no son realidad con la ciencia que conocemos, Que se pues confunden, me, que se solapan, es la palabra, exacto, ¿cierto? es eso. La base pensamiento muchas veces que no tiene nada que ver pues eso, casi más imaginativo, ¿no? Que con la realidad. Claro. Y la verdad es que yo tengo unas cuantas anécdotas con el tema de la intuición, sobre Sí. todo desde que, bueno, me puse a estudiar toda esta parte Cuando fue inconsciente del consciente cerebro. cuando fue consciente del inconsciente. Exacto, exacto, ¿no? Fui muy consciente de la importancia que tiene. No todos, yo creo que en el fondo a todos nos ha ocurrido que hay alguna voz que en un momento determinado te dice, haz esto,
Y dices, ¿pero cómo voy a hacer eso? Vos, mm, que estás en mi cabeza, ¿cómo vienes y me dices que haga eso si no tiene ningún sentido lógico, cognitivo? Yo lo pienso y dices, ¿cómo puede ser eso? Y a todos nos viene y nos dice, hazlo, ¿no? claro. Entonces, A veces grita y todo, y uno aún así, ay, mm, exacto, y dices, calla, 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 que voy a sí. pensar que es lo mejor. Y Mm. yo te estoy diciendo, no pienses nada, que la estás liando. Entonces, sí que es verdad que me ocurrió una anécdota. Aquí hubo una tormenta muy grande en Madrid, Sí. pues hace un par de años, que era la tormenta Filomena, Mm, y bueno, se quedó todo lleno de nieve, pero a unos niveles que la gente iba por Madrid esquiando. O sea, ya me imagino, claro. esquiaba, se cogían el metro, subían arriba y bajaban esquiando toda la Castellana. Cosa que es completamente inusual. Vamos, o sea, que no ocurre nunca esto aquí. Mm, Y yo vivía encima en un pueblo de la Sierra de Madrid, o sea que entonces había todavía más nieve. claro. Y cuando se dio un momento en el cual mejoró un poco, salí a hacer algo de compra, porque llevábamos varios días encerrados, y cuando volví hacia mi casa por la zona de siempre, iba por la calle y de repente noté mi corazonada física. Es como si me agarraran del cuello con un paraguas y me llevaran para un sitio. O sea, es como si me Ah, ok. agarraran para allí y me llevaran. Como un La tengo jalonazo. Sí, sí, reconocida. sí, sí. ¿No? Es como si me agarraran así y me dijeran, vete para ahí. Entonces lo noté, que me dijeron, tienes que salir a la carretera, sal de aquí, sal de la acera. Entonces salí a la carretera y me puse a andar por la carretera diciendo, es que no sé qué me ha pasado, pero algo me ha llevado para ahí. La Y di un acera paso, dos entendida, pasos más, entendida la acera como el andén, lo llamamos aquí en eso Colombia es, específica, sí, iba como por el andén y se bajó hacia la eso calle. es, Ok, iba por donde van los peatones sí, y en vez de ir por donde van los peatones, pues algo me decía que saliese por donde van los coches, a la carretera. claro. Entonces dije, pues nada, salí ahí, no había coches circulando porque estaba todo con nieve, pero no tenía mucho sentido. Y di 3 o 4 pasos y de repente ya lo vi. Y es que había un montón de nieve acumulada en el tejado de la casa y fue mirarlo, verlo y seguido se cayó, pero como una tonelada de Wow. nieve en el andén por donde pasaban los peatones y por donde yo Sí. tenía que haber estado pasando, ¿no? Mm, ¿Y qué ocurre? Que claro, seguramente esa es una zona por la que yo pasaba todos los días varias veces, sí, en la cual yo estaba acostumbrado a tener unos niveles de luz. Esta es la explicación cognitiva de algo que yo creo que puede ser la explicación cognitiva de algo que me ocurrió. claro, Entonces, iba andando por ahí y de repente no había luz, a las 12 del mediodía. Y algo me dijo, sal de aquí y vete fuera. Entonces me fui, claro. ¿no? Y realmente pensándolo luego, claro, la nieve cubría el techo y no era normal que no hubiese luz en la carretera, en el andén, En ahí. el andén, claro. Entonces salí y lo vi, ¿no? Y cayó ahí. O sea, bueno, he tenido varias de esas. Yo digo que Wow. mis corazonadas físicas son me agarran del cuello con un paraguas y me llevan para un Sí, sitio. Las que son de actuación sin ser físico tienen que ver más con la piel de gallina, con esto, o sea, la piel de gallina, que se te pone la piel así como sí, sí, escarpias sí. en punta, el vello, ¿no? Y con la parte más del corazón también, corazonada pura y dura, con las palpitaciones, incluso con un poco de mareo. Como que se Y aceleran tal vez. exacto, o sea, hay como de repente se me acelera el pulso, tengo como una aceleración, un poco de mareo y la piel se me pone de gallina, ¿no? Esto es por lo que hasta ahora sé de mí mismo y de mis corazonadas, pero he estudiado mucho las corazonadas de muchas personas durante todo este proceso y Sí, la gente lo define de maneras tan diversas como efectivamente muchos lo definen como un mareo, una sensación como de pérdida del control, como de pérdida de situación. sí, sí, sí. Eh, Famosos como Soros, el millonario, es Sí. dolor de espalda, pues en un dolor de cualquier cosa. O sea, él dice que si está para hacer una inversión y le duele la espalda, tiene que hacer lo contrario a lo que está haciendo en ese momento, ¿no? Y hace poco un cirujano me Mm, dijo una definición buenísima, que ¿cuál es fue? que cuando estaba operando a una persona en la sala de operaciones, que a él la intuición le avisaba escuchando la música de Tiburón, La la música de película. Steven, la película de taran, tun, Sí, tun, 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 tun. Dice, yo escucho esa música. De claro. repente estoy ahí y me viene una música y dice, y ahí es cuando sé que la intuición me está avisando, no mi conocimiento, sino la intuición me está diciendo, tienes que hacer otra cosa. En un caso como el suyo que ha sido tan estudioso que evidentemente es
un experto en el tema de la intuición, ¿se vuelve más sencillo recibirla, no confundirla, no estar un poco paranoico con el asunto, quizá, para identificarla? Sí, yo en ese sentido no, o sea, lo tengo bastante claro, Sí, entre sí, otras sí. cosas porque sé que muchas veces, como decía, la intuición se confunde mucho con los sesgos cognitivos. Un sesgo Exacto. cognitivo es es uno de los enemigos de la intuición y es una manera de decidir rápidamente y emocionalmente porque hay una decisión que cuesta mucho tomar, entonces nos agarramos a algo que es fácil Mm, para explicar algo más difícil. ok. Aquí, entre los sesos cognitivos, que hay decenas de ellos, vamos a decir el más típico, que es el efecto halo, ¿no? Que una persona que sea atractiva o guapa nos puede parecer que tiene otros atributos que son más difíciles de evaluar, por ejemplo, que sea buena persona, ¿no? Ok, Entonces, nuestro cerebro, evaluar que es buena persona es muy difícil, necesita mucha información y mucho estudio. Entonces, la belleza es muy fácil de evaluar. Entonces, sí, cojo y digo, guapa, buena persona. Guapo, mmm, simpático, podemos decir, ¿no? sí. Entonces, eso es un sesgo cognitivo. ¿Por qué? Porque no se basa en el conocimiento, en la experiencia, sino que es algo que hazlo rápido porque gasta, Lo ¿no? relaciona inmediatamente. Se ahorra un Exacto. tiempo y un esfuerzo y tal. Exacto. El Mm, cerebro es el órgano del cuerpo que más gasta. Consume entre el 25 y el 30% de todos nuestros recursos diarios, sí, el cerebro. Y estamos programados, o sea, el primer objetivo del cerebro es sobrevivir y el segundo procrear. Entonces, lo primero que hace el cerebro es intentar ahorrar energía en todo lo que puede. Y los sesgos cognitivos para eso son muy buenos, ¿no? Y por sí. eso también el cerebro funciona tanto en automático, porque pensar conscientemente gasta mucho más que todo lo que funciona de manera inconsciente. Ahora, Doc, esta formación que uno tenga, digamos, a nivel escolar, profesional, académico, especialización, doctorado y todo el ascenso que haya intelectualmente desde la academia, ¿puede afectar nuestro desarrollo de la intuición? ¿Estamos más preparados profesionalmente, entonces, por ende, podemos llegar a tener un mayor nivel de intuición? Exacto, exacto. O sea, todo lo que aprendemos de manera explícita alimenta la intuición. La intuición es muy rápida, pero aprende despacio. Entonces, le estamos dando todo ese fondo no problemático, le estamos dando realmente alimentando todo eso para que esos patrones, esas conexiones, esas conclusiones a las que llega vayan siendo cada vez más precisas. Pero también la experiencia. Y aquí es muy importante, porque tener solo conocimiento sin experiencia es como tener un conocimiento sin sustancia. Claro. Y eso, o sea, lo que ocurre y lo que las investigaciones, todo esto, lógicamente, lo que estoy hablando, en el libro describo muchas investigaciones y muchas citas El sustento científico, quizá. exacto. Ujú. Eso es todo el sustento científico, que las investigaciones se nota que las personas saben mucho, pero que no tienen práctica, suelen tender a sobreponderar, sobrevalorar, o sea, cometen errores que una persona que tiene práctica no comete. Entonces, es muy importante las dos cosas, o sea, no solamente el conocimiento, sino también la práctica. Pero el conocimiento es fundamental. De hecho, es en lo que se basa la intuición. Por eso yo diría, en todo aquello que eres un experto, déjate guiar por tu intuición. En lo que no eres experto, ahí ya es más Sí, difícil, porque es un sistema que no tiene toda esa data, entonces, el pero backup en lo que no eres necesario. experto, eso es. Sí. La intuición es la estrella. Ahí. Eso no significa que se acierte siempre, ¿vale? Que dices, ¿la intuición es infalible? No. O sea, Mm, la intuición aquí, infalible no es nada. Y es sí, sí, más, sí. tomamos una decisión y 2 días después de tomar esa decisión nos damos cuenta que hemos fallado y decimos, la que he liado, madre mía, qué error. Pero igual 2 años después miras atrás y dices, fue la mejor decisión que pude tomar. Ok, o sea, puede que no tenga un efecto inmediato de acierto, pero que con el tiempo demuestre de que no se equivocó. Menos mal siguió su intuición. A Eso largo es, plazo tiene un mayor incremento de probabilidades de haber sido exitosa. sin duda. Pero, como digo, no hay nada que te pueda dar el 100% de acierto. Y es que además en la Claro. vida muchas veces las decisiones son tan complejas, no puedes controlar lo que puede ocurrir. O sea, tienes el camino A y el B, ¿no? Sí, sí, Y sí. dices, sí, ¿cuál cojo el A? El B cojo el A, joder, pues no me ha ido bien.
me tenía que haber cogido el B. Y dices, ya, igual el camino B Sí, era que te cayó una piedra encima, nada más empezarlo. Entonces, el A no estaba tan mal. Así claro. que es difícil. O sea, y sobre todo es que no se puede ir sobre esa base se juzga mucho a la intuición, mucho más que a la cognición. Tú no vas a decir nunca, no vuelvo a pensar para decidir, Ah, eso sí, ¿no? no. No, eso no lo dirías No nunca de puede ti, pasar. pero sí que dices, no vuelvo a hacer caso a mi intuición porque mira dónde me ha llevado. Dices, Mm, eso tampoco es justo. O es sea, como la antinatura, intuición, además, ¿no? exacto, exacto. O sea, no voy a utilizar una herramienta maravillosa que tiene todo lo que sé y todo lo que he sentido y todo lo que he vivido para decidir. Pues te vas a equivocar más que si la utilizas, ¿no? O sea, Claro. no vas a tomar la mejor de tus decisiones. Ya no te digo equivocar, acertar, vamos a Sí. decir, tomar buenas decisiones con tu conocimiento y con tu experiencia. O sea, ese es el punto, ¿no? Ok, ok. Y que de hecho tenemos que también acostumbrarnos a fracasar y a errar y a no acertar, porque eso es parte del proceso de Parte. aprendizaje. Ensayo-error, ¿no? Eso es una manera de aprender. Si, Claro. si no aprendemos, no, si no fallamos, no aprendemos. Igual uno también se equivoca cuando sobrepiensa las cosas. Entonces, a la larga, Muchísimo. sí. La parálisis por análisis. O sea, eso es una manera de Ujú. equivocarte. Ya lo piensas todo tanto que te quedas así petrificado que dices, ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer porque lo he mirado todo, he mirado los pros, los contras, y ya, en cambio, la intuición es mucho más rápida. Te dice eso, ya. Claro. Doc, pero entonces se desinflan las personas que no han tenido la oportunidad de avanzar en estudios académicos, pero les podemos decir a ellos que finalmente la universidad de la vida, como la llaman, es parte de esa experiencia que es esencial. Exacto, exacto. O No, sea, no es hay que decir, desacreditarlos, pues. no, no, en absoluto. Y precisamente, Mm, por eso digo, el número de refranes que dicen, o sea, en la universidad estudiamos muchas cosas que las formalizamos, les ponemos nombre, manera de aprender, de estudiar, de relaciones. Pero, por ejemplo, si hablamos del marketing, ¿no? sí, Vamos, estudiamos el marketing y damos el marketing de una manera muy estructurada, muy bien y todo. Pero hay personas que venden increíblemente bien y que de manera intuitiva aplican mm, conceptos de marketing relacional, que básicamente es que viene una persona y le pregunta por su mujer, por su familia, por no sé qué, que la conoce, que la comprende, que la entiende, que intenta darle lo mejor, conceptos muy avanzados de sí, sí, marketing sí, y jamás ha pisado una facultad de empresariales o de marketing, ¿no? Y claro. resulta que tiene eso lo que decimos la universidad de la vida, que en el fondo es mucha experiencia y su intuición está muy rica, muy bien Afilada. alimentada con eso. Eso es. Pues porque se me viene a la cabeza con eso que usted cuenta en este momento, doctor Miquel, y es algo que leí recientemente en alguna revista que muy respetuosamente titulaba algo como ¿Por qué los tontos se hacen ricos y los inteligentes son pobres? Más o menos, era un poco una frase irónica, con un poco de sarcasmo. Y la razón no era muy diferente a la que usted nos está contando, y es que la persona tonta, entre comillas, insisto, lo dicen con mucho respeto, en el contexto de lo que están contando, las personas tontas no se detienen a pensar, sino actúan, van haciendo. Mientras que la persona que está muy formada, que es muy inteligente, de alguna manera se vuelve muy metódica y piensa, repiensa, recontra que te piensa y poco actúa. Entonces, ya en ese trayecto, mientras toma esa decisión, la persona que, entre comillas, es tonta, ya ha hecho 10, 15, 20, 30 cosas más. Y muchas veces todo ese número de intentos y muchas veces de intentos fallidos, Sí, la ¿no? Por ejemplo, mayoría. aquí en España, claro, pero ¿qué ocurre? En España los intentos fallidos son de fracasados. Has fracasado. O sea, es decir, y si pones una empresa, yo, por ejemplo, Sí, estoy orgulloso de todos mis fracasos. He de tenido fracasar. 800.000 fracasos, he tenido, y yo siempre digo que a mí los proyectos, la mayoría de mis proyectos me han llevado muchos intentos a sacar adelante. Sí, sí, Y sí, lo sí, digo con sí. orgullo, porque es que intentar hacer las cosas y que no salgan es el principio de todo, ¿no? O sea, Claro. y claro, como muy bien comentas, a veces cuando pensamos mucho, pensamos que controlamos algo y no lo controlas. O sea, pues vas controlando más, vas teniendo más información, pero a veces hay muchas más variables de las que tú Mm, crees, ¿no? Y siempre, pues eso, imagínate un proyecto empresarial. Hacemos mucha investigación, cogemos muchas cosas, tenemos mucho de todo, y al final, después de todo esto, lo saco, no lo saco.
estás con ese punto ya de miedos. Igual hay una persona que dice, tengo la intuición de que esto va a funcionar. El propio Billy Gates, bueno, estudiando aspectos de intuición, Jeff Bezos decía que todo el mundo le dijo que el Prime era una locura, que no se tenía que hacer, que todos los análisis cuantitativos y todo dijeron que eso no podía hacerse y que fue su intuición directamente la que funcionó y dijo, a mí me ha dicho mi intuición que sí, no me importan todos esos análisis. Yo sé que el cliente que le ponga el Prime va a incrementar su consumo en la empresa, decía él, entre un 400 y un 800%. Sí, Bueno, pues lo clavó. Lo clavó y funcionó, ¿no? Y Bill Gates dice lo mismo también con esos puntos de intuición. claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces lo que hacemos es precisamente esa parálisis por análisis. Sé tanto, Mm, ¿no? Esto, por ejemplo, en los doctorados, cuando estudiamos, nos sacamos la tesis de doctoral, a muchos estudiantes les ocurre que siguen y siguen y siguen porque nunca está suficientemente bien para ir y leerla, ¿no? sí, Y claro. es verdad, yo he pasado por eso y estás ahí y dices, y un año más, y otro año más, y otro año más estudiando esta línea de aquí por si acaso. Y, y ocurre que a veces eso te paraliza. Y es que es muy importante en la vida y uno de los aspectos también para entrenar la intuición, pasar a la acción. O sea, es que si no pasas a la Sí, acción, te quitas todo el fundamental. aprendizaje que hemos dicho, el Mm, aprendizaje de la experiencia, ¿no? Que es fundamental. Eso, fíjate cómo hemos llegado aquí, ¿no? De ese, tengo mucho conocimiento con todo esto, pero es sin sustancia. No tengo esto de la experiencia, ¿no? me Entonces, hace a veces falta las esa personas, patita. claro, con la experiencia ya lo Claro. van aprendiendo. Ahora, Doc, ¿cómo empezamos entonces de lleno a sintonizar esa atención hacia esos pálpitos, hacia esas corazonadas? Vamos a darle un orden ya para que las personas vayan entendiendo, bueno, este es su estado. Su estado es que alguna vez ha ignorado una vocecita que por allá escucha, sin ser consciente Sí. de que esa vocecita es bien importante ponerle atención. Entonces, ¿por dónde arrancamos para que las personas, y bueno, yo también estoy supremamente interesado, cómo me sintonizo yo con esa mentalidad, con esa intuición? Bueno, pues yo empezaría en primer lugar eh, por ser conscientes de ¿Sí? que tenemos la intuición De y que existe, de que es de que real, existe, de que de esa que es no la científica. tenemos todos, de que, ok. Eso es, de que es Ujú. científica y que podemos utilizar la intuición y sobre todo en todo aquello que hacemos habitualmente, porque nos Sí. convertimos en expertos, por ejemplo, en juzgar a personas. No hay que Aquí, esperar, no hay que esperar a que uno vaya caminando por un andén y vea un techo lleno de nieve para decirme callo de calle y ver cómo cae una tonelada de nieve. Eso exacto, puede hacer en exacto. su trabajo en este momento. En lo que esté haciendo, cualquier cosa que esté haciendo en este momento puede aplicarla o puede estar pendiente de ella. Eso es, eso es. En el trabajo, Sí, en el estudio quizá, o tal vez pueda llegar a ser también en las tareas domésticas, que es lo que ahora, uno espera, que asumiría se que había podría cortado. hacer, Doc. Sí, señor. Sí, Le decíamos, ese en sí. cualquier campo. Tareas Eso es, domésticas, cocinando. eso. Tengo la intuición de que le falta un poquito de sal y ya no ni siquiera la pruebo, ya le pongo, no sé, estoy inventando Sí, sí, cualquier pues mira, ejemplo para esto mi que vida estás cotidiana. diciendo, ¿Sí? como yo, lo que te digo que he estudiado mucho la ¿Mm? intuición, hace poco al restaurante que más me gusta, que conozco mucho, a la persona pues al chef que está allí, que lo conozco ya desde hace años, le pregunté por la intuición. Y fíjate que él me dijo que para él la intuición era mucho de vista y de sonido, que me dejó Mm, de piedra, porque dije, claro, un claro. cocinero se da de boca a todo. Pues decía que ver las cosas y escuchar cómo sonaban, por ejemplo, cuando estaban cocinándose, ¿eh? Que para Sí. él era un componente de la intuición tremendo. Y efectivamente le decía si estaba hecho, si no estaba hecho. Si había que añadirle algo más de otra cosa distinta, simplemente viéndolo, ¿no? Con esos sentidos. Y él, claro, es un cocinero que lleva toda la vida cocinando. Entonces, él ha desarrollado sus propias estrategias, ¿no? Para reconocer esa llamada, para reconocer esa llamada que te Ok. dice todas las horas que tú has estado ahí metiendo, cocinando, que tienes que hacer una cosa. Y fíjate cómo qué interesante, porque es efectivamente, échale más de algo, déjalo más Porque tiempo, todo es de me da acción. la impresión. Ahora, Doc, la intuición en este primer paso para reconocerla, como nos está mencionando usted en esta introducción para aprender a identificarla y manejarla, la intuición entonces, utilizando su mismo ejemplo, sus mismas palabras, la intuición es una llamada, no es una conversación, no es que uno siempre esté con la intuición, sino que surge espontáneamente en algunos momentos determinados dependiendo del contexto, ¿cierto? ¿Vamos bien por ahí? Eso es, eso es.
sea, la intuición surge. Te surge ahí una llamada, una clave, algo que de repente estás... O sea, eso es lo interesante, aprender a escuchar. A uno le duele la Exactamente. espalda, a mí si voy por la calle, que también me ocurrió otra experiencia, tampoco la voy a contar porque es similar también, pero es una Sí, sí, experiencia sí. también al cruzar una carretera que también fue de me Sí, sí. agarran por el cuello y me llevan por un lado. O sea, también me han ocurrido, me refiero a esas graves, Ujú, de ujú. decir, me he salvado la vida, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es aprender a escuchar, aprender, o sea, estar dispuestos a que cuando estamos haciendo sobre todo algo que hacemos habitualmente, léase en nuestro trabajo, en nuestra Sí. afición, en nuestras tareas sociales, en relacionarnos, en conocer, comprender, en andar por la calle, en juzgar a alguien. Yo digo que en todo eso la intuición es lo más importante, salvo en el amor. En el amor, en el amor la intuición no funciona. Y eso sí va a ser un tema, pero bien profundo, que vamos a dejar para la última parte, para la tercera Vale, parte de este programa, porque es vale. momento de una pausa en esta noche de viernes, noche de libros, con nuestro invitado que nos está dejando, o sea, yo estoy medio boquiabierto y se lo confieso, el doctor Miquel Alonso, el valor de la intuición. Cómo comprenderla, entrenarla y usarla con acierto. A eso va a estar dedicado ese último segmento. Ya regresamos. Estamos de vuelta aquí y ahora con esta noche de viernes, noche de libros, nuestro gran invitado, el doctor Miquel Alonso, con su valor, el valor de la intuición. Bueno, Doc, hablamos que el primer paso era reconocerlo y la tarea es, en estos 10 minutos que nos restan, cómo comprenderla, entrenarla y manejarla con acierto. Pues, es poco, yo sé. Casi nada. Pero podemos avanzar en ello. Entonces Sí, ya por la supuesto. reconozco, sé que existe, soy consciente de que es una posibilidad que es latente y que debo agudizar o mis sentidos o mis oídos o la reflexión que tengo que hacer instantánea para actuar. ¿Qué sigue? Vale. O sea, ya la tenemos la intuición, ¿no? Ya Sí, sabemos, o sea, ya estamos escuchando y nos hemos dado cuenta de que algunas veces tenemos una pequeña llamada sí. que nos dice algo. Y ya sabemos que cuando eso tiene que ver con algo que hacemos habitualmente, lo tenemos que escuchar. Si no hacemos habitualmente, es un sesgo. O sea, si es la primera vez que vamos a invertir en bolsa y te dice, ay, que no, este nombre de aquí es muy bonito, vamos a hacerlo. Eso no es intuición, Eso, es un necedad. sesgo. Sí, sí, me gusta el nombre, tengo que tomar una decisión y me gusta el nombre, es algo interesante, pero Ah, claro. no es intuición, ¿vale? Ujú. Entonces, una vez que lo sabemos, ¿qué tenemos que hacer? Lo interesante aquí es entrenar. Entrenar que esa llamada cada vez la escuchemos más porque se produce. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a callar, a decir, esto que me viene aquí, esto no sé qué es, pero no le voy a hacer mi caso, porque no Mm, tiene sentido ni lógica, ¿no? claro. Entonces, lo que tenemos que hacer es potenciarla. ¿Y cómo la podemos entrenar? Lo que decimos, entrenar, comprender, pues con una serie de acciones, si te parece, vamos sobre ellas, porque Por además tiene que favor. ver con el propio proceso y con el entrenamiento. Yo Lo creo que primero de todo es, muchos de los oyentes están esperando este momento, así que eso proceda, es, doctor, por favor. lo primero es comenzar a decidir dando una oportunidad a la intuición, ¿no? Si empezamos con la parte cognitiva, hemos descubierto con las investigaciones que cuando utilizamos toda la parte consciente, vamos a decir consciente, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando digo voy a decidir pensando, los procesos automáticos del cerebro se desactivan. Entonces perdemos Ah, capacidad para decidir automáticamente. De hecho, hay unos experimentos muy curiosos que si estás tomando un café y viene un camarero, te pone un café atento a otra cosa, eres capaz de reconocer al camarero entre 5 personas siempre. O sea, es decir, que dicen, ¿cuál de estos 5 era tu camarero? Y dices, aquel. Pero si te dicen que escribas, o sea, que definas cómo era el camarero, su cara, pues tenía la nariz un poco afilada, las cejas ok. gruesas. Si describes cómo era, pierdes la capacidad de reconocerlo. Ya Ya le no lo metió reconoces. mucho cerebro al asunto. Exacto. Mm, Entonces, comencemos por la intuición. Demos sí, una sí. oportunidad a la intuición, porque luego ya vamos a tener tiempo para otras cosas, pero cuando vamos a Ok. decidir, tengamos a la intuición presente, que eso es muy importante. El siguiente consejo sería entrenar la observación. Fíjate, es uno de los 4 pilares de la buena suerte de Weisman. Observación. Aprender a observar. Alimentar de datos nuestro cerebro. Que le demos información para que esos patrones
sean más sabios, sean más completos. Mm. Entonces, demos la información. Y eso está muy ligado con otro concepto que es tengamos una cultura de aprendizaje. Estemos dispuestos a aprender siempre. Si tenemos el Abiertos, vaso ok. lleno, ya no entra más, ¿no? Entonces, Ah, y vamos, cuanto más sabes, te das cuenta de lo poco que sabes, de todo. Y de algunos aspectos ya ni te cuento. Entonces dices, todavía me queda mucho. Y tengamos esa actitud de aprender, porque así nuestro cerebro no se queda encerrado en las mismas tomas de decisiones, sino que mm. siempre tiene ese punto. Y además, orientémonos a la acción. Aprendamos a actuar. No nos quedemos en esa parálisis por análisis. Ganemos experiencia, sería Eso como, es. vamos Eso por es. esa Demos experiencia. experiencia. Eso es. No tengamos miedo a equivocarnos, ¿no? Hay errores, lógicamente, que lo estoy diciendo esto, que hay errores que pueden ser muy graves, sí, pero la inmensa mayoría de las decisiones que tomamos, equivocarnos no es tan grave, salvo para nuestro ego. O sea, para el Sí, ego sí, sí, decir, sí. pues me he equivocado, ¿no? Y entonces tengamos también esa cultura de que si nos equivocamos es una parte del proceso de aprendizaje. Otro de los aspectos muy importantes es practicar el optimismo. A ver, uno de los enemigos de la intuición son las emociones muy intensas. Y Sí, cuando hablemos del amor también ya diremos que por qué está eso ahí. Entonces las emociones muy intensas hacen que los procesos automáticos de nuestro cerebro se desactiven y nos vayamos a lo ok. pensado, ¿no? Y a nivel emocional solamente tengamos tres estrategias: Sí, lucha, huida o bloqueo. sí. Entonces, el miedo es una emoción muy fuerte y contra el miedo podemos practicar el optimismo. Y cuando practicamos el optimismo, nuestra intuición enseguida se pone a funcionar. Porque el optimismo lo que hace es relajar el sistema y hace que la parte más automática, la parte más inconsciente, funcione de manera tranquila. Eso tiene que ver como con la oxitocina y la serotonina y todas las Exacto, inas que no vamos a entrar aquí a detallar, pero que tiene también un argumento biológico en el cuerpo y su función. exacto, Ok, exacto. Entonces, pero fíjate, nosotros podemos decidir ser optimistas, ¿eh? sí, Nosotros claro. en el momento que decidimos ser optimistas, eso, la escuela esta de la buena suerte, así lo reflejaba, empiezas a ver la vida de otra manera. Doc, Empiezas a ver la vida. pero yo quiero ahí, en 30 segundos, que usted me diga qué tipo de optimismo, porque también es cierto que hay un optimismo tóxico. ¿Cuál es el optimismo que nos Exacto. funciona en este caso? No. Yo no me refiero a un optimismo, como bien dices, tóxico, Sí, de verlo todo, o sea, de una manera, pues eso, irrealmente optimista. O sea, lo que digo es que tengamos en la vida una actitud, en principio, positiva sobre las cosas que ocurren. Yo tengo otro libro que se llama El cerebro optimista, que ahí sí, sí, hablo sí. mucho sobre el optimismo. Y en el optimismo, fíjate, en nuestro cerebro todos tenemos los mismos niveles de optimismo. Todos. Es muy Hmm. parecido. La diferencia está en los niveles de pesimismo. Hay algunos Ok, que los tienen controlados y otros que tienen el pesimismo mucho más alto, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, controlemos esos niveles de pesimismo. Por ejemplo, pues teniendo una correcta gestión del error y del fracaso. Lo que digo, aprendiendo a errar, aprendiendo a equivocarse, a volver a esforzarse, etc. O Pero que sea, es mirar la decir, vida, para sí, resumirlo básicamente es, ok, ser positivo no es pensar que no va a salir mal. Ser positivo más o menos es creer que si sale mal puedo recuperarme o puedo aprender algo. Básicamente, ¿cierto? exacto. Ok. Y para mí, yo lo definiría, ser positivo lo definiría como, tengo este momento en el cual puedo hacer algo que es maravilloso y Claro. disfruto del camino. O sea, Listo. tengo este momento y estoy disfrutando de esto que voy a hacer y esto que estoy haciendo me aporta, me da, o sea, me sirve. O sea, es un poco también tiene que ver con ese punto de venir al presente, de venir aquí y ahora, ¿no? Porque El si aquí y empezamos a ahora. pensar Ni cómo va a atrás ni salir, adelante. o cómo O que nos salió, salió mal. ya la estamos liando. Yo creo que el único sitio en el que se puede ser optimista es en el presente. Es acá. Claro. Exacto, Doc, exacto. entonces, el positivismo nos afila la intuición. Pues es necesario, está por ahí, parte de Eso es. nosotros. Eliminamos este continuo pensamiento rumiante, Sí, sí, negativo, sí. de lo que va a venir. A eso me refiero, a ese punto de decir, bueno, vengo al presente y estoy aquí haciendo. Ok, perfecto, listo. Luego, ¿qué más pondría? Acumular experiencia Sí, significativa, que ya lo hemos sí, dicho,
De valor. investigar cómo son las corazonadas, cómo te avisan, y luego, por último, vigilar los enemigos. Y hemos hablado ya de dos, que son Sí. los sesgos cognitivos y los juicios muy emocionales. Y los otros dos son los anhelos y los estereotipos. Los anhelos, Ok. que es cuando tienes tantas ganas de que ocurra algo, tantas, que pierdes, o sea, pierdes esa objetividad de juicio, ¿no? Ok. Y Sí, dices, no está aterrizado. exacto, eso nos pasa en la universidad, por ejemplo, ¿eh? Sí, En las sí. investigaciones científicas nos ocurre que tenemos tantas ganas de que la hipótesis que nos planteamos salga, que nos dan unos datos que a veces no son, Los pero acertados. de manera inconsciente los miramos con ojitos, con corazones, diciendo, es que seguro que están bien, seguro que Claro. dicen que sí, Sí, ¿no? sí, sí. Los Y luego los anhelos. estereotipos, cuando tú te Ujú, haces una idea y tienes unas creencias muy fuertes sobre cómo es algo, cómo debería ser, etcétera, pues ujú. también ahí la intuición patina. Y para esto está muy bien trabajar técnicas para calmar la mente, como la relajación, la meditación, visualización, autohipnosis o mindfulness. Todas Ok, esas técnicas ayudan mucho, son técnicas de crecimiento personal que nos ayudan a ese punto de conocer, ¿no? Yo creo que aquí claro. la clave de conocerse uno mismo es muy importante. Y pues también está su libro como máxima herramienta, El valor de la intuición, que ya Sí, está en bueno, librerías que lo pueden conseguir, Doc. En una frase, bueno, pues puede ser un poco más de una frase, pero muy contundentemente, ¿por qué la intuición no se conjuga con el amor? ¿Qué fue lo que me quedó a mí sonando sobre esa parte? pues es que el amor tiene una serie de emociones tan fuertes. O sea, el Ah, amor es una claro. fiesta de neurotransmisores. Todas esas inas que hablamos, serotonina. Sí, 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 sí. Entonces, las emociones son tan intensas que la corazonada es una emoción débil, sutil. Por eso tenemos que decir que aprender a escucharla, ¿no? Entonces, claro, la Eh, corazonada es como un claro. susurro en una discoteca. Está ahí la música a tope Sí. igual está la corazonada diciéndote, esa persona igual no parece que sea la apropiada para ti. Y efectivamente, tienes como los dibujos animados, los corazones te salen de los ojos y dices, no puedes escuchar, ¿no? Entonces, Y solo uno, nos queda relajarnos y disfrutar y aceptarlo como parte de la vida. uno puede responder siempre, es que tengo la intuición de que me voy a casar con esa persona. No, no señor, no haga caso, está equivocado. Sí, Doctor sí. Miquel Alonso, las personas que lo escucharon, que quieren profundizar en este tema, que quieren conocer más de usted, su trabajo, ¿en dónde lo encuentran? Bueno, estoy en las redes sociales, Sí, con mis libros, principalmente, bueno, pues eso, soy profesor en distintas sí, sí, sí. universidades, pero sobre todo, bueno, con los libros que tengo como este del valor de la intuición, y Sí. también estoy en redes sociales, sobre todo en Instagram, ¿Y cuál arroba, es? Sí, arroba doctor guión bajo, o sea, arroba dr bajo Miquel Alonso. Ese Miquel es mi Alonso. Instagram. Pues Eso es. Me yo pueden tuve la buscar como doctor intuición, Miquel Alonso. tuve la intuición de cuando lo vi en redes sociales de que sería un gran invitado y vea, le hice caso. La Y intuición periodística, lo que salió decíamos, maravillosa. Lewis. Sí, sí. Ha sido un placer tenerlo conmigo esta noche, gracias por acompañarme y siempre tendrá aquí un hogar para que venga y nos hable cada vez que quieras. Dichosos nosotros de recibirlo y escucharlo, Doc. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Lewis. He estado muy a gusto y lo mismo. O sea, siempre que quieras, yo encantado de venir y hablar contigo. Muchas gracias. Mi nombre es Lewis Acuña, me encuentran como @libro al aire en redes sociales. Tengo una invitación para ustedes el próximo viernes a esta misma hora, en este mismo espacio, nos volvemos a encontrar con otro invitado tan maravilloso como el que acaban de escuchar. Por lo pronto, por favor, sigan con la programación de la FM. Chao.